Hola, bienvenidos a esta nueva lección donde vamos a seguir viendo características del lenguaje de programación Arduino. Por lo tanto, este es el programa tal y como lo teníamos en la lección anterior y lo que hacía era encender una luz parpadeante cada segundo, de forma consecutiva y de forma indefinida en nuestro robot. Vimos también los problemas que se nos podía presentar a la hora de verificar, ¿vale? Una verificación sintáctica con respecto a las órdenes del propio lenguaje de programación de Arduino, y si todo iba correcto hacía un compilado, lo pasaba el compilador a ceros y unos, una numeración que es la única que entienden nuestras máquinas, para poder realizar las operaciones correspondientes. Y vimos que una de las equivocaciones que podíamos cometer era, lo veíamos aquí, precisamente el equivocarnos, pues en este caso el poner el número del pin. Con lo cual, a la hora de hacer una verificación sintáctica, pues no nos daba ningún error, puesto que no lo hay, pero que sí que había un error de lógica que teníamos que corregir. Y lo hacíamos. Bien, pues bueno, esto viene porque de forma consecutiva lo que vamos a ver es cómo utilizar el concepto de variable dentro de un lenguaje de programación, en este caso el lenguaje de programación de Arduino, que ya se comentó que era un C++ abreviado, simplificado. Por lo tanto, el concepto de variable va a ser el siguiente. Nosotros lo que tenemos que ver como variables es como una especie de cajetín, ¿vale? Donde cada apartado de cajetín pues puede guardar algo determinado, ¿vale? Lo veríamos de esta manera, que no es otra cosa que la memoria o estas variables se guardarían en la memoria de nuestro ordenador. Bien, ¿qué ocurre? Estos cajetines, para identificarlos, pues hay que darles un nombre. Por ejemplo, nosotros podríamos decir que este es el cajetín que se va a llamar A, o este es el cajetín que queremos llamar DE, ¿vale? O en nuestro caso, para nuestro ejemplo, que vamos a utilizar un cajetín, bueno, difícil que se va a llamar así, LED. Muy bien. Bueno, pues tenéis que verlo así. Las variables no son otras cosas que una especie de cajetines que tenemos en la memoria, a los cuales podemos asignar un nombre, y dentro de ese cajetín en concreto podemos guardar un determinado valor. Por ejemplo, podemos guardar el valor 2 o podríamos guardar el valor A, un carácter. En nuestro caso, en el LED, ¿qué es lo que nos interesa guardar? Como habréis deducido, lo que nos interesa guardar es el pin que vamos a utilizar. En este caso, el 1 y el 3, el 13. Nosotros queremos guardar en nuestro cajetín con nombre LED el valor 13. Bien, ¿y cómo hacemos esto? Pues fijaros, si nos venimos aquí, en la parte de arriba, lo vamos a hacer ahí, nosotros lo que diríamos es que queremos generar una variable.
esa variable va a contener un número. Por lo tanto, sin entrar en mayores detalles de los tipos de variables que hay de diferentes valores, no es lo mismo guardar un número entero que guardar un valor decimal, un número decimal, que guardar un carácter o guardar una secuencia de caracteres, no es lo mismo. Por lo tanto, en nuestro caso, para este ejemplo, y así aprendemos nuestro primer tipo de variable, queremos guardar un valor entero. Para eso utilizamos int en minúscula. Si os dais cuenta, se ha coloreado de otro color, con lo cual estamos en buena sintonía. Ya sabéis, cuando se colorea bien, quiere decir que por lo menos sintácticamente está bien. A continuación, tenemos que decir, vale, es un entero, pero ¿cuál es el nombre que queremos para ese cajetín? Bueno, pues tal y como vemos aquí, el nombre va a ser led. Y con esto, poniendo un punto y coma a continuación, tendríamos lo que sería nuestro identificador, o lo que es lo mismo, la reserva de ese hueco en memoria donde vamos a poder guardar un valor. Pero todavía no le hemos dado el valor. Una vez definida nuestra variable, nosotros ahora podríamos decir que led es igual a 13. Con esto lo que estamos diciendo es, vale, he reservado un cajón en memoria y a continuación lo que te estoy diciendo es que metas en ese cajón el valor 13. Las asignaciones en variables se hacen con el símbolo igual y lo que hacemos es lo que indicamos en la parte derecha del igual es lo que recibe lo que hay en la parte izquierda del igual. Con lo cual el 13 sería transportado al casillero led y entonces se pondría el 13. Esto es el concepto de lo que sería una variable. Por lo tanto, lo podemos identificar de esta manera. Si esto, que ahora mismo solamente hace una declaración de variable, pero no la estamos utilizando, lo verificáramos, nos diría que se sale con un status 1 porque led no es un nombre o un tipo. Esto de aquí lo podemos simplificar de esta manera. Si nosotros, cuando declaramos lo que sería la variable, le indicamos que led va a ser igual a 13, bueno, nos estamos ahorrando dos líneas. En primer lugar, lo que decimos es declaración de variable, pero con asignación de valor. Bien, si esto lo verificamos, comprobamos que efectivamente la orden se ha hecho de forma correcta. Bien, supongamos que lo hemos hecho así, in led, y queremos poner que led sea 13. Bien, la asignación, si la hiciéramos aquí dentro, de decir que led es igual a 13, punto y coma, y verificamos, vemos que ahora sí que es correcta. Por lo tanto, fuera de lo que sería el setup, podemos indicar lo que sería el operador del tipo de una variable, en este caso. Si hacemos el poner ya directamente cuando estamos definiendo lo que es ese cajetín en memoria para guardar el 13, ya le asignamos el valor 13, lo podemos poner tal, pero si no, pues una vez tenemos definido lo que es la variable, lo que hacemos es directamente ponerla aquí. Bien, otra de las cosas sería si nosotros ponemos
el int led igual a 13 dentro de lo que sería la inicialización. Vamos a comentar esta línea para que ya no exista, simplemente esto es un comentario, y hacemos una verificación, con lo cual vemos que es correcta. El inicializar las variables aquí fuera o inicializarlas dentro es una decisión que dependerá de la longitud de nuestro programa. Si no queréis poner fuera nada que no sean los includes, en nuestro caso a lo largo del curso solamente habrá un include, pero podríamos necesitar más si estuvierais trabajando únicamente con lo que es la placa Arduino, o sea, no con el MBOT, pues quizás, como hemos dicho que en el setup se ponen las inicializaciones, pues quizás de una forma ordenada sería pues poner las inicializaciones dentro del setup. Por ejemplo, yo podría decir aquí, cuando empieza el setup, podría decir inicialización de variables. Y estas variables que se van creando, pues ir poniéndolas así. De esta manera estoy diciendo, tengo una inicialización de variables que voy a ir poniendo aquí. Luego, a partir de aquí, ya hago otras operaciones diferentes. Bien, este sería el concepto de lo que sería variable. Por lo tanto, espero que hayáis entendido correctamente lo que es una variable y cómo podemos inicializarla con un tipo y cómo asignarle un valor. Podemos hacerlo directamente o indirectamente, como hemos visto. Primero inicializamos lo que es la variable y luego ya utilizamos la variable para hacer la asignación de valor. Bien, una vez tenemos lo que sería esa variable, ahora sí que podríamos utilizarla en el programa. ¿Cómo creéis que podemos utilizar esa variable LED dentro del programa que ahora mismo tenemos a la vista? Pues de una manera bastante simple. Voy a quitar esto, que ahora mismo ya me molesta. Y sería utilizando cómo se llama ese cajetín de memoria en vez de en lugar de utilizar el número de 13. Por lo tanto, aquí se podría decir quiero utilizar, fijaros que he borrado esto, puesto que no es lo mismo. No es lo mismo minúsculas que mayúsculas. En este caso, tiene que ser como hayamos definido el nombre de la variable. Entonces, ahora, ¿qué es lo que haría? Pues bueno, lo que haría sería, iría a la memoria, a su cajetín especial que se llama LED, y diría, ¿qué tengo allí? Un 13. Pues pinmode LED, output sería exactamente lo mismo que lo que teníamos antes. Pinmode 13, output. Por lo tanto, estamos haciendo uso de una variable para utilizarla dentro de lo que sería nuestro programa, que esta es la manera más eficiente. ¿Por qué? Porque si este valor, este pin, lo cambiáramos, con cambiarlo aquí, pues ya cambiaría directamente en todas las partes donde se hiciera referencia a él dentro de nuestra aplicación. Si no, tendríamos que ir pues cambiando cada línea que lo contuviera. Por lo tanto, está claro que aquí vamos a utilizar LED y que aquí vamos a utilizar LED. Con lo cual, evitamos ese error de número que habíamos utilizado, puesto que con una variable es más fácil, que no cometamos el error. Bien, ya sabemos una cosa muy importante
que vamos a utilizar a la hora de diseñar nuestros programas con Arduino, para utilizarlos también en nuestro MBOT, en nuestro robot. Concepto de variable a la cual podemos asignar un determinado valor. De momento solamente estamos viendo los valores numéricos, los valores de carácter se especifican de otra forma diferente, los decimales o los que contienen decimales, un valor numérico pero decimal, se especifica de otra manera diferente. Estamos hablando siempre del tipo, que va a ser diferente, pero de momento conocemos tipo numérico, nombre de variable, asignación de variable, y podemos utilizar esa variable en los lugares que nos interesa dentro de nuestro programa. Lógicamente, si esto lo verificamos, vale, nos dice que hay un error, que no ha sido declarada en el scope. Por lo tanto, quizás esto sería más conveniente inicializarlo fuera. Vamos a hacerlo así, lo ponemos aquí fuera, que quizás queda mucho más claro porque dentro de lo que serían nuestras librerías que queremos utilizar, luego lo que sería asignación de variables, y luego ya la inicialización de esas variables es la asignación de lo que sería la variable. De esta manera no da ningún tipo de error, y yo también lo veo más correcto de esta manera, es decir, la inicialización de nuestras variables fuera del setup y luego ya el uso de las variables dentro de lo que es el bucle de inicialización de variables, o en este caso, por ejemplo, pues para decirle que el pin LED 13 pues será de salida. Bien, pues así lo dejamos, que queda bastante mejor. Habéis visto cómo utilizarlo, el concepto de variable, su definición. Espero que lo hayáis entendido, puesto que esto lo vamos a utilizar bastante a lo largo del curso. En programación las variables son fundamentales, y por lo tanto pues vamos a dar por finalizada la lección, y como siempre pues os espero en próximas lecciones. No sin antes decir que hagáis cambios, practiquéis, defináis otras variables numéricas si queréis. Bueno, poco vais a poder hacer con el robot MBOT, pero practicar. Cuanto más código hagáis y más errores cometáis, más aprenderéis, y mucho más rápido y de una manera mucho más eficaz. Bueno, hasta la próxima lección.